Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es martes 19 de febrero. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar el pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjese bien y cuídese de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron 12, y añadió: ¿y cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, la buena nueva, el Santo Evangelio. Para hoy martes 19 de febrero. Hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos que es un poco impresionante. Dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo iba con sus apóstoles, con sus discípulos, con aquellos que estaban a su servicio. El día de ayer habíamos visto cómo se acercaban los fariseos para discutir con Jesús porque no entendían la palabra del Señor. Ya el Señor, el Evangelio mismo de San Marcos, en el capítulo 3, había dicho que duro era el corazón de los escribas y de los fariseos, que no entendían la palabra misma de Dios. Sin embargo, hoy vemos que ese mismo corazón duro, ese mismo corazón embotado, está también en los discípulos, que no entienden a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escúcheme muy bien, en ellos hay algo que se llama una incomprensión mesiánica. No entienden el Mesías, no entienden al Maestro. Dice el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículo 14, se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les decía esta advertencia, el Señor Jesús les advierte algo, les decía el Señor: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál advertencia de nuestro Señor Jesucristo? Abran los ojos, estén atentos, velen, vigilen y cuidado con estos dos peligros. Un peligro de la deformación religiosa y otro peligro de la deformación política. ¿Cuál es la deformación religiosa? Los mismos fariseos. Los fariseos que estaban haciendo o llevando al pueblo a un cumplimiento de la ley por la ley, sin tener verdaderamente una profundidad de corazón y un amor de corazón verdaderamente a Dios. Cuidado con los fariseos, que es como el prototipo religioso. Vamos a pensar nosotros. El Evangelio de San Marcos fue escrito sobre el año 70 después de Cristo. En ese mismo año sucedió la caída de Jerusalén por parte de los romanos. Tito, el emperador romano, había mandado a destruir la ciudad santa y el templo de Jerusalén, y había sucedido algo que se llamaba la diáspora cristiana, la salida de todos los cristianos de la tierra santa, o al menos de la ciudad santa, de la Jerusalén. Sobre el año 90, después de Cristo, después de esa salida,
vino una pelea muy dura entre los cristianos y los judíos. Y en el año 90 hubo una reunión, un concilio de judíos en una isla llamada Yadnia, la isla de Yadnia en el año 90, donde solamente los fariseos quedaron como el único movimiento religioso de la época. Se acabaron los demás, se acabaron los herodianos, se acabaron los saduceos, se acabaron los mismos escribas, se acabaron todos los diferentes movimientos que habían en la misma época de Jesús y solamente quedaron los fariseos. Los fariseos, que es el único movimiento que quedó, que subsistió hasta la época, eran los que peleaban con los cristianos, eran los que peleaban con todos aquellos seguidores del camino. Entonces nosotros vemos en el Evangelio una gran controversia, aunque verdaderamente no era el grupo sociopolítico y religioso más arraigado en contra de Jesús, porque los más arraigados, según el Evangelio de San Marcos, eran los escribas. Sin embargo, fueron los únicos que sobrevivieron, los únicos que quedaron y los únicos que se enfrentaban directamente contra los cristianos. Por esta razón, en la Escritura encontramos esa contraposición, esa rivalidad, ese encuentro entre los fariseos y el mismo Jesús de Nazaret. Sin embargo, pongámonos a pensar nosotros en esto. El Señor le dice, cuídense de la levadura. La levadura sirve para fermentar la masa. Cuídense de la levadura de los fariseos. Es decir, los fariseos eran los representantes de la religión de la época. Pero también hay otra levadura de la cual tiene usted que cuidarse, dice el Señor, de la levadura de Herodes. Es decir, el representante político, el que estaba gobernando en la misma época de nuestro Señor Jesucristo. Y también un gobierno viciado, un gobierno deformado, un gobierno, podemos decirlo de esta manera, un gobierno absolutamente malo. Todo lo que se diga de Herodes, dicen los historiadores, es verdad. Se lo repito, todo lo malo que se diga de Herodes en la historia es verdad. Y el Señor hoy le hace esa advertencia a los discípulos de Él. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. No dejen que las cosas malas que están haciendo los fariseos y Herodes entren a su vida. No dejen que eso opaque la buena nueva. No dejen que eso les embote la mente y el corazón. Y como diría San Pablo en Romanos 12:2, no vivan conforme a los pensamientos del mundo presente, sino que cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Eso es lo mismo les está diciendo el Señor. Sin embargo, ellos tenían la mente embotada. El Señor les va a citar un salmo, el Salmo 115. ¿Por qué? Porque ellos hablaban entre sí de que no tenían panes. El Señor les estaba hablando de una levadura, de una contaminación que no les abriera el corazón a aquello que no le da gloria a Dios en cuanto a la religión y en cuanto al Estado. Y ellos estaban pensando en los panes. Entonces el Señor, dándose cuenta, le formula 8 preguntas una tras de otra. Tal vez el Señor ni pensaría que los discípulos iban a poder dar alguna respuesta por la mente embotada. El mismo Señor se sorprende de la mente embotada. 8 preguntas les hace el Señor. Dándose cuenta, Jesús les dice, ¿por qué están hablando de que no tienen panes? Terrible esto. Unos días atrás, o unos momentos atrás, el Señor había multiplicado los panes para los paganos. En el capítulo 8, en el capítulo 6, para los judíos. Y dice el Señor, ¿por qué están hablando de panes? ¿Aún no comprenden ni entienden?, les pregunta el Señor. ¿Es que tienen la mente embotada? Claro que sí. La mente la tenían embotada, no entendían. Era una verdadera incomprensión mesiánica que hacían estos apóstoles, estos seguidores del Señor. Que lo hicieran los fariseos, como lo dijo el Señor en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, pues no tiene importancia de una u otra manera, porque son enemigos, pero que lo hagan los amigos, aquellos que lo siguen, aquellos que verdaderamente están con Él, que lo escucha a Él, que se dejan catequizar por Él, tienen la mente embotada. Me quiero detener un momentico ahí. A veces nosotros pensamos eso. Yo no sé por qué razón, a veces en la Iglesia Católica hay tantas personas, tanta gente que es tan dada a la brujería, a la hechicería. Hay gente que tiene un problema y corre a la botánica, corre al riego, corre al entierro, corre al impedimento, corre donde el brujo, donde la bruja, corre a cargar el amuleto, el fetiche, el talismán.
Y uno dice, pero ¿será que estas personas tienen la mente embotada? Tanto escuchar a los predicadores, a los sacerdotes, a la iglesia en su doctrina, el catecismo en la iglesia católica, es extremadamente claro cuando dice que no hay que cometer actos de idolatría, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, que solamente a Dios debemos servirle, que no vamos a servirle al diablo, absolutamente nunca, ni nada de esto debemos hacer. Sin embargo, hay gente que corre donde los brujos, y corre donde las brujas. Uno dice, ¿será que tiene la mente embotada? ¿Será que tiene la mente atada? ¿Será que no entiende? Como dice el Salmo 115, que yo se lo voy a buscar para leérselo, mis hermanos, porque es que es el Salmo que el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, y es un Salmo muy actual, es un Salmo muy contemporáneo. Los hermanos protestantes utilizan este Salmo para hablar acerca de los ídolos y para contrarrestar muchas veces las imágenes. Pero es un salmo fuera de contexto en ese sentido. Vean lo que le dice el Señor, citando del Salmo: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta y no tienen voz. Esto es lo que el Señor les está diciendo a sus apóstoles. ¿Es que acaso ustedes no entienden? ¿Es que aún no comprenden? Dice el Señor, es que tienen la mente embotada, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, les está diciendo el Señor. Están iguales al mundo contemporáneo, están iguales ustedes a los ídolos mudos, es lo que el Señor les está diciendo. Están iguales a las multitudes. Vean las multitudes que se acercaban a Jesús, según nos dice San Mateo en el capítulo 15, versículo 30 en adelante. Dice, y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, pies y no caminan, lisiados, no se pueden levantar, ciegos, no pueden ver, mudos, no pueden hablar, y muchos otros. Personas que verdaderamente se habían configurado con el mundo presente, con el mundo contemporáneo, y que habían sido consumidos por aquel mundo y se habían convertido igual a los ídolos. Eso le estaba pasando a los apóstoles. Ustedes, dice el Señor, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿No se acuerdan, dice el Señor, cuando repartí solamente 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogieron? Ellos dicen 12. Le dicen los apóstoles. El Señor tal vez ni pensaba que les fueran a responder de esa manera. ¿Y cuántos partí? Y cuando partí los 7 entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Le dice 7. Y el Señor continúa diciendo, y aún ustedes no entienden. ¿No les he mostrado yo con poder, con gloria, las manifestaciones? No les he hablado en privado. A los otros les hablo en parábolas, pero a ustedes les hablo en privado. Los demás no entenderán los signos, pero a ustedes se los explico, dice el Señor. Y aún ustedes no entienden, dice el Señor. Yo me imagino al Señor lleno de una ira santa, de una cólera santa, viendo esta incomprensión en estos discípulos, estos apóstoles que tienen la mente embotada. Y esta mente embotada les va a durar hasta que venga el día de Pentecostés. El Señor les va a mandar una cosa y van a hacer otra. El Señor les dice, vea, no se lo digan a nadie, y se lo dicen a todo mundo. El Señor dice, vea, vayan y prediquen, y se esconden. El Señor se resucita, se les presenta a algunos y no creen, tienen la mente embotada. Pero solamente el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, según nos dicen nosotros, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, es que viene ese cambio. Se abre la mente de estos apóstoles, y allí donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Aquellos hombres que eran cobardes, que estaban escondidos, hombres valientes que van a salir a predicar la palabra del Señor. Aquellos hombres que no entendían la palabra del Señor van a descubrir las grandes promesas y las grandes profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, y las van a hablar para la iglesia contemporánea. Hoy pidámosle nosotros al Señor que si nosotros también tenemos la mente y el corazón embotado, hoy Él derrame sobre nosotros el Espíritu Santo para poder entenderlo, para poder amarlo, para poder acercarnos a Él, para poder decirle al Señor que nos unja con el poder de su Espíritu y poder salir a predicar la palabra con poder, anunciar el reino al que tanto lo necesita. Pero hagámoslo a través de la Santísima Virgen María, de su corazón inmaculado, de su poderosa intercesión, de aquella mujer que es la mujer llena del Santo Espíritu. Como dijo el Papa Pablo VI,
aquella que es el polo a tierra sobre el cual viene el Espíritu Santo sobre la Iglesia Católica. Como dice la Iglesia Católica en el tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y el colegio apostólico. Pidámosle a nuestra Madre Santa que ruegue, que interceda por nosotros y que nosotros podamos tener la mente de Cristo, que nosotros podamos tener los pensamientos del Señor, que nosotros podamos tener los sentimientos del Señor y que podamos salir a hacer su santa voluntad. Que el Señor no nos reproche, como lo hizo con sus discípulos. Todavía no entienden, sigue yendo donde brujos, sigue yendo donde brujas, sigue usted pecando de esa manera, todavía no entienden, es que tienen la mente embotada, dice el Señor, aún no entienden. Pidámosle al Señor, nos alejemos de todo esto, que podamos hacer su santa voluntad. Amén. Amado Dios, hazme consciente de las influencias del mundo, para que no sean levadura en mi interior y me alejen de ti. Quiero vivir desde tu verdad, para que las críticas que recibes a diario no me toquen y siga siempre fiel a ti. Hoy te lo pido por intercesión de María Santísima. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor, el Padre Bernardo Moncada, para hoy martes 19 de febrero. Qué alegría es escuchar el Evangelio, la palabra de Dios día a día y así dejar que el Señor ilumine nuestra vida y nuestro corazón. Les envío un saludo hoy desde aquí, desde Manizales. Y antes de irme, mis hermanos, yo quiero recordarles las dos cosas que les he venido recordando desde hace un tiempo atrás. La primera cosa, estamos rumbo al 1.000.000 de suscriptores. Yo necesito que usted me apoye, por favor, suscríbase a mi canal. Si usted todavía no lo ha hecho o es nuevo, yo le pido, haga 5 cositas por el amor de Dios. Primero, suscríbase. Segundo, reproduzca el video. Tercero, dele me gusta. Cuarto, guárdelo. Y quinto, compártalo con sus familiares y con sus amigos. La segunda cosa, recordemos la campaña $1 por la evangelización. Queremos grabar una película católica, ya estamos maqueteando el libreto, ya estamos pidiendo al Señor Luz que nos dé ideas para poder llevar a Jesús a las salas de cine desde nuestro carisma, desde nuestra espiritualidad. Yo los invito a que se unan con $1 para la evangelización. Ustedes dirán, Padre, ¿cómo lo puedo hacer? A través de la cuenta de Bancolombia, usted lo puede hacer a través de Nequi en Colombia, ahí está el número telefónico en Colombia, 313-398-3638, a través de Nequi, a través de el Wells Fargo en los Estados Unidos, o a través de PayPal, que es una plataforma digital para donaciones a nivel nacional e internacional. Si usted me colabora con ese $1 para la evangelización, algún día, sea hoy, mañana, dentro de un año, podemos llegar a rodar esta excelente película para la gloria del Señor. Y ahora, mis hermanos, yo quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.